Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 46 del libro de Isaías capítulo 46. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Isaías 46, versículos 3 y 4. Y voy a hacer yo tengo la versión, yo siempre uso aquí en la iglesia la versión de los hispanos, pero también quiero hacer un cambio, si ya lo tienen la cita, donde dice Jacob o Israel, vamos a ponerle el nombre de nuestra iglesia, ¿ya? Porque Dios le está hablando aquí a Israel o a Jacob. Nosotros vamos a cambiarle por el nombre de nuestra iglesia para que sea más personal. O si tú quieres más personal todavía, pon tu nombre, ¿no? Tu propio nombre, porque es la palabra profética de Dios para nosotros. Versículo 3, el Señor dice, escúchame, casa del Altísimo, y todo remanente de la casa del Altísimo. Escúchame, casa del Altísimo, escúchame todo remanente, o escúchenme todo el remanente de la casa del Altísimo. Los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, y aún hasta su vejez, yo seré el mismo. Y hasta sus años avanzados, yo los sostendré. Yo lo he hecho y yo los cargaré. Yo los sostendré y los libraré. Amén. Amén, porque es una palabra de Dios para nosotros, haciéndonos recordar la manera en que el Señor condujo nuestra vida en el pasado, planeó nuestra vida en el pasado y luego la condujo en el tiempo para cumplir estas promesas. Y queremos recordar en esta mañana entonces que nuestro tema son los sueños de Dios. Y dijimos que en este año una de las cosas que vamos a buscar de parte de Dios justamente es conocer sus sueños, los sueños que Dios tiene para nuestras vidas, los cuales Dios ha revelado en su santa palabra, y que también Dios tiene una visión para nuestra vida, y que también el Señor ha confirmado esos sueños, nos ha revelado esos sueños y nos ha mostrado esa visión de nuestra vida que Él tiene para nuestra vida a través de su palabra profética escrita, revelada en su santa palabra. Es decir, que cada ser humano, cada persona puede conocer los sueños de Dios, cada persona puede entender la visión de Dios porque Él ha revelado en su palabra profética escrita. Solo necesitamos tener una Biblia y luego la disposición de poder anhelar, desear, entender que a la vida tenemos que pensar en la vida para poder entender por qué estamos aquí. Hemos dicho que los sueños de Dios tienen que ver con la idea original de Dios acerca de nuestra vida. La idea original digo porque muchas veces, o en la mayoría de las personas en el día de hoy, sus sueños son sus propias ideas. Y no es lo original, porque Dios originalmente sí hizo de nuestra vida un sueño, y ustedes y yo somos un sueño de Dios. Y esa es la idea original para nosotros. Es la idea original que Dios ha tenido para la vida de cada ser humano. Pero nuestros sueños humanos son una idea distinta a la idea original de Dios. Y por eso decimos que los sueños de Dios tienen que ver con una idea original. Los sueños de Dios tienen que ver con un diseño de Dios para nuestra vida. Los sueños de Dios tienen que ver con un plan de Dios elaborado anticipadamente
desde antes de la eternidad y luego manifestado en el tiempo, mediante el cual ese sueño Dios lo está encauzando, Dios lo está conduciendo, es decir, lo está guiando, lo está controlando, para que ustedes y yo podamos experimentar o llegar a experimentar los sueños de Dios en nuestra vida. En esta mañana queremos hablar de cuál es la fuerza que conduce o está conduciendo tu vida. Porque si hay un sueño de Dios, algo que Dios ha planeado, que es perfecto, nunca dudas de eso. Es perfecto porque viene de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer o haya hecho y hará que pueda siquiera compararse a un diseño como el de Dios. El diseño de la creación, el diseño de la naturaleza, el diseño de los animales, las aves, los peces, los animales que se mueven en la tierra, el diseño de las flores, la vida vegetal, la vida animal, los cielos, las estrellas, las galaxias, el universo, son el diseño de Dios. ¿Podrías tú pensar que si eso, que mañana pasará y va a desaparecer, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar? Si ese diseño va a pasar, y Dios te creó a ti y a mí a imagen y su semejanza, con el propósito de tener comunión con Él y con el propósito de tener una relación eterna con Él, ¿no tendrás tú el mayor diseño de Dios? ¿No serás tú el mayor sueño de Dios? ¿O el más grande sueño de Dios? La visión, el sueño hemos visto, tiene que ver con planes de Dios, y la visión tiene que ver con lo que en ese plan Dios quiere que tú seas y lo que Dios quiere que tú hagas. Hay una diferencia entre el sueño y la visión. El sueño es el plan, es el diseño en la mente de Dios, la idea original de Dios para tu vida. Pero la visión es mostrarte lo que Dios quiere que tú seas y lo que Dios quiere que tú hagas desde el momento que entras a la tierra, desde el momento que naces en esta tierra, hasta el momento que tengas que partir para entrar en una segunda etapa de ese sueño de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. La experiencia de la vida eterna, en relación a que nuevo cielo, a un nuevo cielo y una nueva tierra que el Señor va a traer, que el Señor va a manifestar. Y por eso es que en esta mañana, al leer este salmo, vamos a volver a leer, perdón, este pasaje de Isaías 46, el Señor por eso dice, porque Él quiere conducir nuestra vida, es decir, Él quiere, en base a ese plan, dirigir nuestra vida, quiere también que nuestra vida sea dirigida por Él, guiada por Él y controlada por Él para que ese sueño se cumpla. Porque si tú no permites que Dios pueda conducir tu vida, es decir, guiarla, controlarla, y que Él la dirija, si no se lo permites, entonces ese sueño no lo vas a poder ver experimentado en tu vida. Porque serán tus propios sueños. Y tus sueños son imperfectos. Y tus sueños terminan aquí en la tierra. Tienen un valor mientras estamos aquí, pero su valor va a terminar cuando tu vida desaparezca. Y nadie sabe cuándo vamos a desaparecer. Algunos desaparecen al nacer, algunos entran a la muerte en la edad de la niñez, otros en la adolescencia, otros en la juventud. Y al final todos cuando llegamos a ser ancianos, de todos modos, por vejez nos vamos a morir. Si no se muere de algo, siendo niño, adolescente, joven o adulto, se va a morir por ancianidad. Pero el Señor ha dicho, escúchame, Isaías 46:3, escúchame, tú que eres el remanente, porque somos un remanente en este mundo. La iglesia del Señor es un remanente en este mundo.
Tú que eres remanente del Señor, Él dice, recuerda que yo te he llevado desde el vientre. Haciéndonos recordar el Salmo 139, versículo 3 en adelante, donde el Señor dice que Él formó nuestra vida en el vientre de nuestra madre. Pero no solamente allí el Señor iba conduciendo los destinos nuestros que Él había planeado desde la eternidad, sino que además nos cuidó en el momento de nuestro nacimiento, para que esos sueños de Dios se puedan cumplir en nosotros. Y además dice que ese cuidado de Dios, esa guía de Dios, esa dirección de Dios y ese control de Dios, dice, continuará, versículo 4, hasta nuestra vejez. Y el Señor se compromete y dice, yo seré el mismo que te cuidó desde que fuiste engendrado, el mismo que te cuidó para que pudieras nacer. Dice, tú también, yo soy el mismo, aún en tu vejez, yo estaré contigo en los años avanzados. ¿Y sabe qué son los años avanzados? Es la vejez. La promesa de Dios se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, ¿por qué vivimos conducidos por otras cosas? Si Dios quiere conducirnos, sostenernos, guiarnos hasta el final de nuestras vidas. ¿Por qué buscamos otras formas, otras cosas que conduzcan nuestra vida? ¿Cuál quieres que sea la fuerza que conduzca tu vida? ¿Dios o tú mismo? Creo que todos queremos que Dios sea quien conduzca nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que está conduciendo tu vida hoy? ¿Qué fuerza controla? ¿Qué fuerza guía tu vida? ¿Qué fuerza está guiando, dirigiendo tu vida? Les voy a decir algunas cosas que dirigen la vida de las personas. Para que te des cuenta que no, aunque tú has dicho sí, Dios, te vas a dar cuenta que en la práctica lo más probable es que Dios no está controlando, no está conduciendo, dirigiendo y guiando tu vida. Y te voy a decir por qué. Cuando alguien conduce, por ejemplo, un automóvil, decimos que alguien conduce un automóvil cuando el automóvil es guiado, controlado y dirigido por el chofer. ¿Verdad? O sea, alguien externamente al auto. A menos que sea el auto fantástico, ¿no? Que usted lo programa y ya después sale solo, sale en las puertas, va al lugar determinado. Pero creo que todavía no han llegado los autos fantásticos, ¿no? Ya están en la realidad también, ya están trabajando. Solo que vale mucho, no se puede comprar en el mercado ahorita, ¿no? Pero lo cierto es que esto es un ejemplo práctico de lo que significa conducir, conducir a otro. Por eso es que quiero preguntarte en esta mañana si lo que tú estás haciendo es realmente ser guiado, controlado y dirigido. ¿Cuál es la fuerza que conduce tu vida? ¿Cuál es el poder, la fuerza que conduce o condujo la vida de José? Estamos estudiando la vida de José, la vida de los hijos de Jacob. Estamos ya en capítulo 40, hemos pasado los capítulos 40 del libro de Génesis. Y en esta mañana queremos preguntarnos cuál es la fuerza que conduce nuestra vida y cuál es la fuerza que condujo la vida de José y la vida de sus hermanos. Porque es un contraste. Es un contraste la vida de José con la vida de sus otros hermanos. Van a mostrar, o en el estudio de la palabra del Señor, que voy a usar en esta mañana en base a nuestro estudio del libro de Génesis, va a mostrar que José conducía su vida de una manera y sus hermanos conducían su vida de otra manera. Por eso es que tenemos que preguntarnos qué está conduciendo nuestra vida en este momento. Mucha gente está siendo controlada por sus problemas, por ejemplo. Alguien no está aquí por algún problema. Entonces, ¿quién está conduciendo su vida? ¿Quién lo está guiando? ¿Quién está controlando lo que va a hacer? Su problema. No es libre para hacer no es él ya quien está decidiendo. Son sus problemas los que están decidiendo.
¿Qué problemas? Algunos están dejándose conducir por problemas en sus relaciones. Dicen, no, yo no voy porque mi mujer no quiere ir, porque mi hijo no quiere ir. Y entonces se quedan en casa. Porque están siendo conducidos, guiados, controlados por el problema que tienen. ¿Sí o no? ¿Hay alguien de su casa que no ha venido por eso? Por lo menos algunos asientos vacíos me hacen entender que sí es así. Sus problemas a veces de relaciones familiares están conduciendo, guiando y controlando su vida y no Dios. Ni el propósito de Dios, ni el sueño de Dios, ni tampoco la visión de Dios, ni la palabra de Dios está controlando sus vidas. Estos problemas familiares pueden ser conyugales, pueden ser con los hijos. Otro problema que controla la vida de las personas es su trabajo. Es decir, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué está controlando realmente su vida? ¿Él está controlando su vida? ¿O es el tiempo que está controlando su vida? ¿O es el trabajo que controla sus vidas? Ustedes están leyendo los devocionales. Hay gente que ha hecho compromiso con Dios, gente que Dios ha bendecido, que Dios bendice, y dicen, domingo no lo toco para nadie en mi permisión. Así sea que tengo que competir en una carrera, y hay campeones mundiales que han dejado de ir a competir en un evento. Ustedes lo están viendo, testimonios que en los libros del devocional. Hay gente exitosa en el mundo que cancela cualquier actividad, sea de trabajo, de estudio, lo que sea, con tal de consagrar por lo menos un par de horas de las 24 horas de los 7 días de la semana. Que no es nada, ¿no? Si usted tiene 7 días a la semana, cada 7 días multiplicado por 24 horas, ¿cuánto es? 7 por 4, 28, 7 por 2, 14, 18, 184 horas en 7 días. De las 184 horas, si usted viene a la iglesia, por lo menos 2 horas el domingo, 182 horas han sido dedicadas de toda la vida, de las 184 horas de vida que Dios le ha dado, solo 2 usted se la ha dedicado a Él. Ni siquiera el diezmo de su tiempo le está dando a Dios. Ni siquiera la 10ª parte. Porque si fuera la 10ª parte tendría que estar 18 horas le dedicaría en una semana al Señor. ¿Se dan cuenta cómo las matemáticas no engañan? Nosotros creemos que nuestra vida está siendo conducida por Dios. Pero le estamos dedicando muy poco tiempo al Señor. Algunos están siendo conducidos por los problemas económicos. Algunos no están aquí por problemas económicos. No porque no tengan para venir, no es porque no tengan para venir para los pasajes. Es porque se han metido en tantas deudas que están agobiados por sus deudas. Y sus deudas no los dejan en paz. Le quitan el ánimo, le quitan la fuerza a su vida. Porque están apesadumbrados, están cargados. Están trabajando de día a día, domingo, todos los días, sin descanso. Y eso, el problema económico, el problema de las finanzas, está controlando sus vidas. ¿Qué es lo que está conduciendo tu vida? Si pudiéramos en esta mañana y tuviéramos el tiempo, y ustedes también, veríamos que hay cientos de circunstancias y valores y sentimientos en nuestras vidas que pueden ahora mismo estar controlando nuestra vida. Cientos. Yo he mencionado rápidamente algunos nada más, ¿no? Quiero hacerte una pregunta más. Si tus vecinos, tus amigos, tu familia que está cerca a ti, que te ve, ¿cuál dirían ellos, vecinos, amigos, familia que te ven, cuál dirían ellos, qué cosa es lo que ellos verían que está dirigiendo tu vida? Dice, ahí va el vecino que nunca se le ve, ¿no?
Ahí ve el vecino que nunca se ve con sus hijos. Ahí ve el vecino que nunca sale con su familia. Ahí va el chancón, dice, ¿no? Toda la vida con los libros en la mano. ¿Cómo te ven tus amigos? ¿Cómo ven tu familia? Si están mirando bien, ¿no? ¿Cómo ven cuál o qué está dirigiendo o conduciendo tu vida? ¿Qué fuerza estuvo conduciendo la vida de José y la vida de sus hermanos? Voy a hablar de algunas cosas en el estudio de la vida de José y sus hermanos acerca de las cosas que también estaban conduciendo la vida de sus hermanos y la vida de José. Pero que fueran un contraste, ¿no? Eran un contraste. La primera cosa, para recordar un poquito y desarrollar un poco más el tema entonces en esta mañana acerca de qué fuerza está conduciendo tu vida, la Biblia nos enseña que en Génesis 37:4, miren lo que controlaba, conducía, dirigía la vida de los hermanos de José. 37:4. Dice, lo odiaban a José y no podían hablarle amistosamente. Génesis 37:5. Ellos odiaban a José. Génesis 37:8. Ellos lo odiaron aún más a José a causa de su sueño y sus palabras. Y Génesis 37:11 dice que ellos le tenían envidia. ¿Qué estaba controlando la vida de los hermanos de José? El odio. El odio, el enojo, el resentimiento estaba controlando su vida. Porque 20 años después recién van a reconocer lo malo que habían hecho. Usted puede imaginarse una persona odiando a alguien por 20 años. Yo sé que algunos joden todo eso hasta su muerte, ¿no? Algunos dicen, ya hasta en el lecho de la muerte, dicen, a ese no lo perdono por nada del mundo. ¿Han visto gente así? Pero se han puesto a pensar lo que puede sentir una persona con una experiencia de vida, de años de enojos, de resentimiento y de odio. ¿Usted puede pensar lo que puede estar viviendo una persona así? Bueno, de repente usted lo está viviendo en esta mañana. Los hermanos de José estaban conducidos por una fuerza o un poder interior basado en su alma. Porque cuando la Biblia habla del odio, el resentimiento y también el enojo, la Biblia dice que esto procede del alma. Esto proviene de los sentimientos del ser humano. Sus vidas estaban siendo conducidas por el alma. Y la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Su vida se va a apagar. Porque una vida con odio, resentimientos, amarguras, enojos, no es vida. La Biblia dice que cuando el alma se enferma el cuerpo. Si usted está enfermo de odio, si usted está enfermo de resentimientos y de enojos, su cuerpo va a acabar con muchos problemas, primero psicosomáticos y luego problemas ya en el cuerpo mismo, que lo pueden llevar hasta la misma muerte. El alma, ahí empiezan los problemas físicos para el ser humano. Y les podría mostrar muchas citas en la Biblia que hablan de eso. Dios enseñándonos, instruyéndonos a no dejarnos conducir por el alma. Ellos estaban siendo guiados, controlados, y sus vidas estaban siendo dirigidas por estos sentimientos. El sueño, la visión y la palabra profética de Dios para sus vidas habían sido dejadas de lado porque estaban viviendo en su alma, en sus propios sentimientos. Repito,
los sueños de Dios, porque el sueño de Dios no es que usted viva odiando toda su vida, ni viva resentido toda su vida, porque eso lo va a matar. Y lo va a enfermar y lo va a matar. El sueño, la visión y la palabra profética de Dios para su vida son promesas que Dios ya había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sabe cuáles son las promesas que Dios le había hecho? ¿Sabe cuáles son los sueños de Dios que tenía para José y para todos sus hermanos? Porque ellos eran descendientes de Jacob. Y la promesa fue para Abraham, pasó la promesa de Dios a a Isaac, y luego vino la promesa a Jacob. ¿Saben cuál era? En Génesis 12, capítulo 12, versículos 2 y 3, Dios le había dicho, le había dado este sueño, esta visión y esta palabra profética a Abraham, a Isaac y a Jacob. En Génesis 12, versículos 2 y 3 dice, haré de ti una nación grande. Dios le ha dicho a su iglesia, haré de ustedes una iglesia grande. Porque Dios piensa en cosas grandes. Si no, mira el universo. Si el universo que se va es grande, ahora imagínense la iglesia que el Señor quedará. No es esta. Esta es una reunión de célula. Es una reunión de célula, una reunión de un grupito. Pero el sueño, la visión de Dios es grande. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Porque es grande. Es grande. Y Dios es un Dios de cosas grandes y maravilloso. Es un soñador por excelencia. Un Dios de sueños imposibles, porque Él es el Shaddai, Él es el Dios todopoderoso. ¿No se alegran de eso? Dios le había dado estas promesas a Abraham. Haré de ti una nación grande. Y Abraham era anciano y su esposa era estéril. Abraham de 100 años y su esposa de 90 y estéril. Y el Señor le dijo, haré de ti una nación grande, porque para Dios nada es imposible. Y luego también le dijo, te bendeciré. Te bendeciré en tu entrar, te bendeciré en tu salir. Luego también, en el mismo pasaje, el Señor le dice, engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. En contraste, la Biblia enseña que a algunos el Señor va a borrar su nombre. Pero a quien Dios le da promesas, dice que más bien lo va a bendecir, que su nombre va a permanecer, que su nombre estará inscrito en el libro de la vida y permanecerá para siempre. Pero a otros serán borrados del libro de la vida. Porque prefirieron que sus vidas fueran controladas por su alma y no por los sueños, la visión y la palabra profética revelada a Dios en su palabra. Pero no solamente le dijo, te haré de ti algo grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, le dijo, serás de bendición. Es decir, tu vida va a ser una bendición, no va a ser una carga. ¿Cuántas personas son una carga para otros? ¿Cuántos hijos son cargas para sus padres? ¿Cuántos hijos ven a sus padres como una carga? ¿Cuántos ven el trabajo como una carga? Ya, entré ese lunes y ya no quieren seguir ni martes ni miércoles, menos llegar al sábado o al viernes. Todo es una carga. Pero la Biblia dice, serás de bendición. El sueño de Dios es que tú seas de bendición a otros, que tú bendigas a otros, no que seas una carga para otros. Ese es el sueño del diablo, es el sueño de tu alma, pero no es el sueño de Dios. Vivir una vida en que todo es una carga o que es una carga para otros, eso no es bendición. Dios le dijo también a Abraham, Isaac y Jacob, bendito será el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Este es el otro sueño de Dios. Si alguien te bendice con algo, Dios lo va a bendecir. Si alguien te maldice o hace algo mal contra ti, el Señor dice que Él también va a hacer lo mismo. Va a hacer que esa persona sea maldecida. Yo manejo, ¿no? Y los que tenemos carros sabemos eso. La mayoría de los choferes, no todos, la mayoría de los choferes, especialmente taxistas y microbuseros, le meten el carro a uno, le cruzan el carro de una manera espectacular. Uno está yendo a su lado, al lado que le corresponde, en el canal que le corresponde, se mete un taxista así, ¿no? Uno está así, se mete el taxista así, o se mete el micro así. Porque él tiene que voltear acá. Porque él tiene que voltear acá, igual se mete nomás, aunque me corresponda a mí pasar. Y también se mete y corre hasta llegar a la esquina para meterse. Cuando el reglamento dice que una cuadra antes debe poner su direccional hacia
hacia la calle que va a voltear, una cuadra antes, para poder voltear sin ningún problema, ni hacer problema al que lleva adelante y que va en el carril correcto. Pero lo insulta, lo atropella, lo maldice, etc. Yo le digo, Señor, tú dices, bendito el que te bendijere y maldito el que se maldijere. Sus propias palabras llevarán la maldición que Él ha dado contra mí. Y me quedo tranquilo y feliz, porque es la palabra de Dios. Y Dios cumple su palabra. Así que ni se resientan ni respondan, porque la maldición les va a caer a ellos. Ni bajen. Yo he visto a veces a pastores salir del carro y pecharse con alguien y le hace eso. Sí, he visto pastores hacer eso. ¡Sales! ¿Usted cómo? No, hermano. Ya, si se le metió, que se meta. Si habló mal y encima de hacerlo mal, déjelo. El Señor se encarga de eso. Y luego el Señor dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La visión, el sueño de Dios es que tu vida no solo trascienda en tu familia, trascienda en tu distrito, trascienda en tu ciudad, trascienda en tu nación, trascienda fuera de tu nación. ¿Ustedes creen que alguna vez Toledo se imaginó que iba a estudiar en una de las mejores universidades del mundo y que iba a ser presidente de la República? Conociendo su origen, ¿ustedes creen que alguna vez él pudo haber tenido el sueño que quizás lo tuvo en algún momento, pero me refiero a que eso se pudiera cumplir, que pudiera ser una realidad? ¿Ustedes creen que en algún momento humanamente Abraham podía pensar que a los 100 años, cuando ya dice que estaba pensando más bien en morirse y su esposa era estéril de 90 años, que iba a poder tener un hijo y luego de ese hijo se iba a convertir en una nación que está ya 6.000 años sobre la tierra, mientras que las grandes culturas, los asirios, los babilonios, los medopersas, los grandes filósofos griegos y la nación griega y los romanos han desaparecido de la historia? Solamente son ruinas. Usted va a Israel y encuentra toda una nación levantada ahí después de 6.000 años. ¿Saben por qué? Porque Dios controló sus vidas y ellos permitieron que Dios controlara sus vidas. Por eso han permanecido. Pero los que no permitieron que sus vidas fueran controladas, se encuentran como reliquias. Los arqueólogos tienen que descubrir. Leía la semana pasada, estamos estudiando el libro de Nahum, y leía de que Dios envía una profecía a través del profeta Nahum, una profecía de consolación para el pueblo de Dios, por causa de que Nínive, que era la gran capital del gran imperio asirio, que había continuamente acosado, que había maltratado al pueblo de Israel, que lo había llevado esclavo y lo había dejado sin identidad, sin tierra, el Señor mandó una profecía y dijo, ustedes van a ser castigados, le dijo a los asirios. Nínive va a caer, aunque ustedes crean que es invencible, porque no quiero explicar cómo estaba construida esa ciudad, pero era invencible para ese tiempo. Dios dijo, aunque estés rodeada, aunque pienses que seas invencible, yo te voy a destruir, voy a raer tu nombre, tu ciudad, voy a esconderte, le dijo el Señor. ¿Cuándo fue eso? En el 612, antes de Cristo, 612 años antes de Cristo, se cumplió la profecía y Nínive y el imperio asirio terminaron bajo las ruinas. En el año 1984 de nuestra era, o sea, 2200 años después de que ocurrió la caída de Nínive y de Asiria, los arqueólogos han encontrado N metros hacia abajo las ruinas de Asiria y de Nínive. 2200 años después, cumpliéndose la palabra del Señor diciendo que no solamente la destruiría, sino que la escondería, porque dice literalmente el texto profético, dice que la escondería, estaba bien escondida. Y en el año 1842 recién los arqueólogos la descubrieron, porque no sabían dónde estaba. Solo para testimonio de que por lo menos creyeran, ¿verdad? Porque la gente, Dios quiere que sepa que lo que Él ha hablado se va a cumplir. Hay personas que por el odio, el enojo y el resentimiento
se enferman o están enfrentando heridas que nunca logran superar. Hay personas que se han aferrado a sus heridas, a las heridas del pasado, y nunca logran superarlas. ¿Conoce gente así? La verdad, con mucha tristeza y pena tengo que decir que hay gente que por vivir así ha entrado en enfermedades psicosomáticas y luego físicas, como por ejemplo el Alzheimer. Claro, los médicos dicen que no hay. Los médicos dicen que no hay, no encuentran la causa, pero la Biblia dice que este problema está en Deuteronomio 28. Es cuando uno se aferra al pasado, se aferra a sus heridas del pasado y nunca logra superarlas. Es la gente que nunca ha sabido pedir perdón porque no ha pedido perdón, habiendo odiado a otras personas en el proceso de su vida. El Padre Nuestro dice que si nosotros no perdonamos, tampoco nosotros seremos perdonados por el Señor. Si no perdonamos a quienes nos hicieron mal, si no los perdonamos, cuando nos acerquemos a Dios, tampoco Dios perdonará nuestros pecados. Entonces entraremos en problemas de enfermedades, porque esa falta de perdón se convertirá en una maldición en nuestra vida. Miren lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 20, versículo 27. Proverbios 20, 27. Proverbios 20, 27 dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Lo que la Biblia está haciendo aquí es una comparación. Está diciendo que el espíritu de la persona es como una llama o como una vela que solo Dios puede avivarla, encenderla. Si el espíritu de una persona se apaga, solo la lámpara del Señor puede alumbrarla. Si ese espíritu no es alumbrado por el Señor, la vida se extingue, la vida se termina. La brujería, la hechicería, la magia es algo que la Biblia o la palabra del Señor condena porque son actos del mundo espiritual diabólico, son hechos del mundo espiritual diabólico. Y cuando alguien que no conoce a Dios no es un hijo de Dios, no es alguien que tiene la fe en Jesucristo y que no ha nacido de nuevo, las maldiciones le alcanzan. Y el que es creyente y no, escuchen esto, es creyente, puede ser creyente, pero no ha creído que ha sido liberado de la maldición, también puede llegarle una maldición. Porque no es solamente asunto de saberlo, sino de creerlo y confesarlo con nuestra boca. Pero hay gente creyente que todavía sigue llena de supersticiones. Ay, no puede haber un matrimonio si no termine con el Danubio azul. ¿Cuál es la otra que se cuenta cuando entran al altar? Yo ya ni me acuerdo, porque cuando a mí me piden consejo le digo, ponga cualquier música para el Señor menos la marcha anunciada.
Porque los que lo hicieron fueron hombres suicidas, que se suicidaron. ¿Con qué espíritu escribieron eso? ¿Con qué espíritu cree usted que creó a alguien algo si se suicidaron? Siendo músicos. Se está transmitiendo. Por eso la Biblia dice aquí que solo el espíritu puede ser alumbrado por el Señor. No puede ser alumbrado por nada humano, nada que salga del alma. El Señor promete a través de este versículo una liberación por medio del perdón. Hay vidas entonces conducidas por el odio, el resentimiento y el enojo y que nunca han perdonado a otros, y esto apaga su vida, apaga su alma, apaga su espíritu. B. La Biblia nos enseña en el estudio de la vida de José y sus hermanos que la vida de los hermanos de José estaba también siendo conducida no solamente por el odio, sino también por la culpa. Génesis 42. Génesis capítulo 42, versículo 21. La vida de sus hermanos estaba siendo conducida por la culpa. Estaba siendo guiada, controlada por sus culpas. Acuérdense que ellos vendieron a su hermano como esclavo, lo vendieron a José como esclavo. Y eso trajo culpa. La psicología ni las pastillas pueden librar a una persona de la culpa. ¿Saben por qué? Eso es lo que la psicología, la sabiduría humana no puede alcanzar, no puede entender. El psicólogo le dice, no sientas sentimiento, lo que tú llamas pecado, la Biblia llama pecado, no es pecado. Vive nomás como tú quieras. No te sientas mal, no te sientas culpable. Pero la Biblia dice que sí, la culpa es un pecado. Y la Biblia dice que solo la sangre de Jesucristo puede limpiar nuestras culpas. Así que si una persona no ha creído en Cristo, por más que esté recibiendo el tratamiento psiquiátrico del hombre más eminente que hay en esta tierra en la psiquiatría o en la psicología, jamás podrá ser curado de su culpa. Porque solo la sangre de Jesucristo limpia nuestras culpas. Y lo vamos a leer dentro de un momento. Los hermanos de José estaban viviendo habían conducido su vida por 20 años con un sentimiento de culpa, porque habían vendido a su hermano. Miren lo que dice en el capítulo 42, versículo 21. Dice, y entonces, ¿se acuerdan cuando los hermanos de José van a comprar alimento a Egipto porque había hambre en toda la tierra? Entonces ellos van donde José, y José en el capítulo 42 dice, capítulo 42, versículo 7, dice, primero versículo 7, al ver José a sus hermanos, los reconoció cuando ellos fueron a comprar, porque José ya era el segundo después de Faraón, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo, ¿de dónde vienen? De la tierra de Canaán para comprar alimento, le respondieron ellos. Y José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y entonces para probarlo le dijo, ustedes son espías. Y ahí hay una conversación. Entonces le dice, no somos espías, somos honrados. Entonces José le dice, no, ustedes son espías. Yo quiero que me demuestren que no son espías. Uno de ustedes se va a quedar, aquí se va a quedar, y todos los demás vuelven, pero con el compromiso que van a traer al hermano que ustedes dijeron que sí tienen. Y miren lo que dice el versículo, cuando él les habló de esto, José, ellos no sabían que era José, en el capítulo 42, versículo 21, entonces se dijeron, los hermanos de José, se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables. Somos culpables. Somos culpables en cuanto a nuestro hermano José, y estaban hablando ellos, ¿no? José estaba escuchando, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, y por eso ha venido sobre nosotros esta grande angustia. Y luego dice que Rubén
respondió, no les dije yo, no pequen contra el muchacho, o sea, contra José vendiéndolo. No me escucharon, ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Y ellos, todos los hermanos de José, sin embargo, no sabían que José los entendía. Y el verso 24, y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. 20 años llevando un sentimiento de culpa por haber vendido a su hermano menor, mientras él le rogaba, mientras él le suplicaba, estaba ahí en su mente la imagen viva de cómo su hermano José les rogó, les pidió, lloró, como muchos niños lloran en sus hogares, cuando los padres hacen diferencia. Cuando los padres hacen diferencia entre los hijos, generalmente el menor o el antepenúltimo es el que sufre más. Y si aquí hay un segundo, porque hay un tercero, o ya hay un segundo y hay un tercero, siempre mi hija dice, el tercero es el sándwich. El segundo, y si es del mismo sexo, se pone todo lo del hermano mayor. Hasta que llega un día que el niño se da cuenta que todo lo que se pone es de su hermano mayor. Que todo lo que usa el mayor lo usa el segundo. Y empieza el resentimiento. Y luego hace algo malo con su hermano y se convierte en un sentimiento de culpa que lo empiezan a llevar toda la vida. Yo he conocido mucho, en mi propia familia conozco, sé que hay sentimientos de culpa, porque en algún momento hubo muchas diferencias entre hermanos, en los hijos de sus propios hijos, siendo hermanos. Y eso crea sentimientos de culpa en los hijos. Si son los hijos, se crean sentimientos de culpa que se guardan en el corazón. La Biblia dice, hablando de Caín, que cuando Caín se sintió culpable finalmente por lo que había hecho con su hermano Abel, la Biblia dice que esa culpa hizo que Caín se desconectara totalmente de Dios. Miren lo que hace la culpa. Cuando una persona carga una culpa, empieza a rechazar a Dios, empieza a alejarse de Dios. ¿Alguno de sus hermanos está lejos de Dios? Siendo ustedes creyentes, ya saben por qué. Por lo menos una de las causas. ¿Por qué no quieren venir al Señor? Tienen sentimientos de culpa desde su niñez, por las diferencias, por las preferencias. Y eso fue lo mismo que le pasó a Caín. Y para eso está la Biblia, para enseñarnos que no debemos cometer los mismos errores. Pero algunos estamos leyendo 20, 30 años la Biblia y todavía no nos damos cuenta de esos errores. Todavía no entendemos cuáles son los sueños de Dios. Todavía no entendemos cuál es la visión de Dios. Todavía no entendemos que la palabra profética ya ha sido revelada para que podamos andar en los sueños y la visión de Dios. La Biblia dice que el Señor le dijo a Caín, en Génesis 4:12, vagabundo y errante serás en la tierra. Miren lo que es el castigo de la culpa. Se convierte en un vagabundo y errante en la tierra. Y en verdad muchos son como vagabundos, con una vida sin sentido. Una vida sin Cristo es una vida sin sentido. Es una vida vacía. Porque la Biblia dice que el que lleva un sentimiento de culpa se convierte en un vagabundo. Alguien vacío. Alguien sin vida con propósito. Vagabundo es el que anda de acá para allá, ¿no? Nunca está en un lugar fijo. Siempre no dura en un trabajo, no dura en una universidad, no dura en un colegio. ¿Conocen personas así? No duran, son vagabundos. Tienen sentimientos de culpa. Por eso no están estables en nada. Se casan, se divorcian, se vuelven a casar, tienen una enamorada, la dejan, otra vez entran a otra, etc. Vagabundos, sentimientos de culpa. Moisés llegó a tener sentimientos de culpa. Cuando su alma le dijo, cuando sus pensamientos le dijeron
Y sus sentimientos le dijeron, y no Dios, fue y mató a un egipcio porque estaba peleando con un hebreo. Y él sabía que era hebreo. Y trató de defenderlo. Y se convirtió en un asesino. Y todo hombre que mata a otro va a llevar un sentimiento de culpa. Pero bendito sea el Señor, porque Moisés fue al Señor, o el Señor vino a Moisés y hizo del asesino un gran libertador. Es decir, que cuando uno deja la culpa, o cuando uno les quitaba su culpa, perdonaba su culpa y cubierto su pecado, limpiado su pecado, Dios hace de nuestras vidas algo distinto y diferente. No tenemos por qué llevar la culpa. Esa es la respuesta de Dios a la culpa. ¿Se acuerdan de Gedeón? Ahí estaba Gedeón, dice, era de una familia muy pobre, era el hermano, esos que en una familia que son varios hermanos, el que no habla nada, el callado, el que todo el mundo le dice nerd, es decir, el más, ¿no? Ese era Gedeón, hablando de nuestros contextos. Era un tipo cobarde, hasta las moscas lo asustaban. Pero el Señor vino a su vida y Gedeón vino a ser uno de los libertadores del pueblo de Dios. Miren cómo Dios cambia la culpa. A un culpable lo hace un héroe, a un asesino lo hace un libertador. Lo que te quiero decir a través de la palabra de Dios, que Él hará cosas maravillosas con respecto a tu vida. Él hará cosas maravillosas a partir del momento que tú entregas verdaderamente el control de tu vida al Señor. El Señor hará cosas maravillosas a partir de ese momento para el resto de tu vida, y créelo. Así como a los 40 años, a los 80 años, a los 40 años Moisés asesinó, 40 años después de una vida de culpa, el Señor lo encontró, lo rescató, y el resto de la vida de Moisés cambió. Así llegamos a Cristo, si creemos en Él, si le dejamos que Dios conduzca nuestra vida, el resto de nuestra vida cambiará, nunca más será la misma. ¿Se acuerdan de Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan qué pasó con Pablo? ¿Cómo se convirtió Pablo? Cuando iba ahí a apresar a los hermanos para llevarlos a la cárcel, persiguiéndolos con mandatos, con poderes, y aún consintió la muerte de Esteban, dice la Biblia. Cuando se encontró con Cristo, el gran perseguidor de la iglesia de Cristo, se convirtió en el apóstol que él trabajó más que todos los apóstoles juntos fundando iglesias en todo el mundo. Cuando realmente Dios, Cristo, llega a la vida de una persona, el resto de su vida va a cambiar. Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en darle a las personas un nuevo comienzo. Dios es especialista en darle a las personas un nuevo comienzo. Por eso el Salmo 32.1 da la solución a la culpa. Salmo 32.1 da una solución a la culpa cuando el Señor dice, bienaventurado es aquel, feliz es aquel, dichoso es aquel, cuya culpa es perdonada y cuyo pecado es limpiado. Feliz, dichoso es aquel hombre, mujer, joven, adulto, niño, adolescente, cuya culpa es perdonado. Feliz será el que su culpa es perdonado y cuyo pecado le ha sido limpiado. Palabra del Señor. El sueño de Dios para quitar la culpa en nuestras vidas. El temor. La vida de los hermanos de José fue una vida llena de temor. En Génesis 42, en los versículos 35, después del primer viaje, José hizo algo muy bueno a sus hermanos, los amaba, aunque ellos lo habían odiado, aunque ellos habían tratado de matarlo. José tuvo una actitud diferente, porque él tenía un sueño de Dios, que creyó en el sueño de Dios y sabía que él iba a ser de bendición para otros. Por eso no guardó odios, no guardó resentimientos, creyó en los sueños de Dios para su vida. Y los benefició después que los atendieron, le metió toda la plata en los costales de lo que habían comprado.
Y cuando llegaron, el capítulo 42, el verso 35, cuando ellos llegaron a sus casas, en el capítulo 42, verso 35, dice, cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre, porque habían llegado a la casa ya, al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Su vida había sido por 20 años conducidas no solamente por odios, no solamente por culpa, sino también por temores. Los pecados llenan nuestra vida de temor. Si usted está teniendo temores, no lo maquille, no maquille sus temores. La Biblia dice que el temor es un pecado. Por supuesto, un temor porque un temor que desconfía, o un temor como consecuencia de algo malo que una persona ha hecho en su vida. Cuando una persona ha hecho algo malo en su vida y trae como consecuencia el temor, o como resultado el temor, es que esa persona necesita ser curada de su temor. Porque se va a convertir en un pecado llevar ese temor por algo que ha hecho, algo malo, y no lo ha sacado a la luz. Ellos temieron cuando vieron que estas cosas empezaron a suceder en su vida, que habiendo ellos hecho lo malo, ahora estaban siendo confrontados con la bondad de Dios y no sabían de dónde venían. Pero sí se daban cuenta que algo estaba mal y algo tenían que solucionar. Ahora hay muchas cosas que traen temor en la vida de un ser humano. Voy a mencionar algo. Cualquier experiencia traumática trae temor en la vida de una persona. Un trauma en la niñez aún está comprobado, y la Biblia también lo enseña, los médicos después lo descubrieron, pero aún en el vientre de la madre, cuando un niño es afectado por las preocupaciones, ustedes saben que hay chicas que no quisieron, o una persona aún casada y no quiere tener un hijo, empieza a tener temor a enfrentar algo que no estaba preparado, que no quería hacerlo, y empieza a entrar temores y el feto lo empieza a recibir todo. Y la Biblia dice que eso es así. Usted puede crear una experiencia traumática en un niño recién engendrado en el vientre de una madre si usted tiene temores. Yo le podía contar de mi propia vida que Dios me ha mostrado. Cómo deshacerme de temores cuando yo nací, por ejemplo. Para lo que ocurrió con mi madre cuando yo nací. Y yo no tenía conciencia, supuestamente. Era un niño, recién iba a nacer. Y mi madre tuvo una experiencia traumática, y esa experiencia traumática de temor causó un trauma en mi vida y yo no sabía por qué, hasta que Dios me lo mostró. Porque el Señor dice que si clamamos a Él, Él mostrará todo lo que es oculto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. El temor muchas veces es el resultado de experiencias traumáticas, de diferentes formas y maneras. Muchas personas han sido traumadas por un hogar extremadamente controlado. Yo he conocido gente que nunca se ha casado porque han sido tan controlados en sus casas que crearon una autodependencia de sus padres, total. O sea, no hacían nada sin sus padres. Después se murieron los padres y ¿cómo quedó esa persona? El temor. Bueno, los que estudian un poco saben que hay también predisposiciones genéticas que pueden causar temores en las personas. Y estos temores van a hacer que las personas pierdan grandes oportunidades por el miedo, por el temor. El temor podríamos describirlo como una prisión
donde una persona mismo se mete. Por eso no solamente la gente está en prisiones hechas de barras, hay prisiones en las que la gente se ha metida y una de ellas es la prisión del temor. La prisión del temor. Y esta prisión del temor va a impedir que la persona llegue a ser y hacer que el sueño de Dios y la visión de Dios se cumpla en su vida. No Dios, sino la persona va a hacerlo, si no deja el temor. En Primera de Juan nos da la solución, Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, el Señor nos da la solución de la siguiente manera. Para los que somos de Dios y queremos ayudar a otros también, dice Primera de Juan 4, 18, en el amor no hay temor, no hay temor. Y aquí se combina la palabra amor y temor en este versículo. 4 veces se habla del temor y 2 veces se habla del amor. 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra ¿qué? Castigo. Y el que teme no es perfecto en el amor. 1 Juan 4:18. El temor, la solución al temor es la fe puesta en el amor de Dios. Imagínate una persona sale de su trabajo y está, sube un micro, va a dar un examen, va a enfrentar una situación. La fe en el amor de Dios echa fuera todo temor en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que mis problemas, más grande que la oposición que yo pueda tener. Si soy un hijo de Dios y creo en el Señor y estoy convencido que el sueño de Dios es que no ande en temores, entonces, la fe en el amor de Dios me mantendrá. Leímos Isaías 46. Dios me cuidó, primero me ideó desde la eternidad, luego Dios me cuidó cuando fui engendrado, Dios me cuidó cuando tuve que nacer y Dios me cuidará hasta las canas en mi vejez. Entonces, ¿de qué tendré temor? Si Dios ya ha dicho eso, a menos que usted crea que Dios es mentiroso. Pero usted puede leer la Biblia de tapa a tapa, en la misma vida de José, y los sueños de Dios para José se cumplieron. Y los sueños de Enoc se cumplieron. Caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Y los sueños de Noé se cumplieron. Fue salvado solamente él y su familia. Porque el temor no lo invadió, sino se llenó de la fe en el amor de Dios. Él sabía que Dios lo amaba. Él sabía que Dios le había dado la vida por el puro deseo del amor que Dios tenía para él. Entonces algunos dirán, o algunos dicen, entonces si Dios nos creó para amarnos, entonces quiere decir que Dios necesita amor. No, lo uso por puro amor para dárselo a usted. ¿Saben por qué? Dios no necesita amor ni de usted, ni del mío, ni de nadie, porque la Biblia dice que Dios es Elohim. ¿Y sabe qué significa en la Biblia Elohim? Significa que Dios es 3 en 1. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Su mente no lo va a entender, no lo va a comprender, pero la Biblia dice que el Padre y el Hijo son 3 personas distintas. Y si hay 3 personas, hay 3 personas amándose. Hay un perfecto amor. Dios no necesita que usted lo ama, Dios no necesita que yo lo ame. Él lo hizo nacer a usted con el sumo placer de amarlo a usted, que usted sepa lo que es el amor, que usted experimente el amor de Él. Un amor perfecto que siempre echará fuera todo el temor. Siempre. Hasta la muerte. ¿Cuánta gente yo he visto morir preparada para morir?
Decir, pastor, ya no quiero estar acá. Ya el Señor me mostró la gloria. Ya he estado en la presencia de Dios antes de salir de este cuerpo. Quiero irme con el Señor. Amén, hermano. Vamos a orar para que se vaya de una vez. Sí. Como hay gente creyente que ha ido a visitar un hospital y no quieren morir. No quieren morir, se aferran a la vida. Tienen temor de dejar a sus hijos, tienen temor de, no sé, de las deudas de repente que le van a dejar a la viuda. Pero su vida está llena de temores. Y hasta que no entienden la visión y el sueño de Dios, de que Él ha determinado el nacimiento y la muerte, no lo entiende que es una visión de Dios, que es un sueño de Dios, el inicio y el término de nuestra vida física, entonces se aferran a la vida. Y como pastor en más de 25 años he tenido que lidiar con eso con personas. Más con la persona que va a morir y con la familia también, porque la familia, pastor, venga y llore para que se sane, venga y llore para que se sane. Y el Señor me dice, no, no se va a sanar, yo me lo voy a llevar. Y escuchando la voz del Señor, no, yo me lo voy a llevar, no lo voy a sanar. Y la familia, pastor, ore para que se sane, ore para que se sane, ore para que se sane. Y la persona que está enferma, Señor, hermano, pastor, ore por mí para que el Señor me sane. Y Dios le dice, no lo voy a sanar. Porque yo determiné su nacimiento y determiné el día de su muerte. Y esa es mi voluntad. Y la Biblia dice, en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y cuando de Él llegue el día de su muerte, también el día de su muerte será agradable y perfecta para el Señor. Así que usted no se oponga a eso. Porque se está oponiendo a la voluntad agradable y perfecta de Dios. No se oponga. Yo sé que va a llorar. Yo también voy a llorar. Pero no me voy a oponer a la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente está resentida con Dios porque se llevó a su hijo? Yo conozco gente creyente. De mellizos, uno muere. Resentidos con Dios porque murió uno de los mellizos. Pero si la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero si la Biblia dice que Dios determinó el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte, y que esa voluntad de Dios es agradable y perfecta, porque de repente Dios vio que iba a haber un Caín, una descendencia que se iba a alejar de Dios y otra que iba a permanecer y quiso evitar el dolor de su vida. Por amor, porque Dios nos ama y Él sabe, no determina, pero sí conduce, guía, dirige. Pero hay gente que no quiere ser dirigida, no quiere ser controlada y guiada por el Señor. Y Dios muchas veces en su inmenso amor impide algo, trunca algo. Solamente lo va a entender en la eternidad. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3. Dice, ahora conocemos, dice, pero en parte. Pero en aquel día conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero recuerde, la voluntad de Dios siempre es agradable y es perfecta. Cuando usted haga algo, vaya a decidir algo, o ya decidió algo, pregunte si esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo le pido que lo haga antes, porque ya cuando está ya aunque entienda que no era la voluntad de Dios agradable y perfecta por lo que está viendo, por los resultados, ya solo la gracia y la misericordia de Dios puede cambiar algo. Pero yo recuerdo en la Biblia que David pecó, ¿verdad? Y la madre o la persona con que había pecado, que era Betsabé, engendró un hijo y Dios determinó que ese hijo no iba a nacer. Dios le dijo a David era un profeta, era un hombre de Dios. Dios le hablaba a David y Dios le dijo, no va a nacer. Y él se puso a orar, a ayunar. Ayunó un día, 2 días, no sé, no recuerdo bien. Y el niño murió. No pudo vivir ese niño. ¿Se dan cuenta? Dios sabe por qué. Él conoce el futuro. ¿Quién sabe si ese iba a ser el hijo que iba a destruir el imperio, iba a destruir el reinado de David? ¿Quién sabe si ese hijo va a ser un Caín porque nació de fornicación y adulterio? Usted no lo sabe. Yo tampoco, pero sí sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta.
El temor. Ellos tuvieron temor por lo malo que habían hecho. Y fueron confrontados por el Señor para eso. Deje que solo Dios controle su vida. Él tiene toda la sabiduría, todo el poder para que lo que es bueno, agradable y perfecto se pueda cumplir en su vida. Pero vaya al Señor y dígale, Señor, yo quiero que tú conduzcas mi vida. Porque mi vida o una vida puede ser una actividad sin dirección. Algunos, su vida es así, es como una actividad. Desde que se levantan hasta que duermen, actividad, actividad, actividad. Pero es una actividad sin dirección. No saben por qué están, no saben por qué han hecho lo que han hecho. Para algunos la vida es un evento, pero un evento que no tiene razón de ser. Imagínese usted que va a un lugar, a un evento, anuncian un evento por la televisión, la radio, volantes, afiches, todo, y usted llega y no hay razón de ese evento. Muchos viven la vida así, sin razón. Su vida es un evento sin razón y sus actividades son una vida sin dirección. Su vida es insignificante y vacía. Pero ese no es el sueño de Dios. Es el sueño que han construido algunas personas por sí mismos, rechazando toda dirección, toda guía de Dios que Dios quiere darles o mostrarles su propio sueño. Y desarrollan lo que se llama una vida sin propósito o una perspectiva de vida que no es la de Dios y que finalmente los conducirá a su propia ruina. Dios quiera que nosotros que estamos estudiando la palabra y que somos creyentes, entendamos que no hay dos perspectivas de la vida. No hay dos cosmovisiones, como hablan las personas que estudian mucho. La cosmovisión, dicen la cosmovisión. Otra palabra sencilla es perspectiva. No hay dos perspectivas de la vida. No es que hay una perspectiva humana y que esa perspectiva es real y verdadera, y hay una perspectiva divina que es la ideal y que es un sueño inalcanzable. No, la Biblia dice que hay solo una perspectiva de vida, porque es la única verdadera, es la única real y es la única que va a permanecer. Lo otro es falacia. Lo otro sí es un sueño que va a morir.